¿Cómo están, queridos estudiantes y queridas estudiantes? Este breve video les quiero contar un poco cómo van los materiales que quedan de la unidad y que tienen que terminar de leer. A ver, en este encuentro no me van a ver a mí, van a estar con las auxiliares, con Carla y con Mónica, y van a trabajar sobre los textos que corresponden a este encuentro, que tienen que ver con las dificultades que presenta el análisis institucional y, bueno, y algunas condiciones de ese análisis. El mes que viene, cuando nos encontremos nuevamente, vamos a trabajar el tema de los discursos sobre la escuela desde la perspectiva discursiva. ¿Qué materiales tienen que tener hasta acá vistos? Tienen que tener el de Enríquez, también el análisis de lo institucional de Lidia Fernández. Hay también un texto de Lidia Fernández que se llama, es un artículo que se llama El análisis de lo institucional en los espacios educativos. Ahí van a encontrar, bueno, este tema de la dificultad del análisis, que ahora vamos a hablar de eso. También tienen que tener, del Cueto tienen que este texto de grupos e instituciones, ese también lo tienen que tener. Bueno, el texto de CAES, obviamente, que es el primero que vimos. El de Dubet, eh, y bueno, el de Lucía Garay, ahí, perdón, y también el de Svartein. Vamos a tratar de dejar en todo caso el de Mendel y los de Laclau, eh, vamos a dejar por ahora ahí, los vamos a poner para después, para cuando trabajemos con la cuestión del discurso. A ver. Vimos en el primer encuentro que las instituciones conforman una cuestión cultural históricamente situada. Habíamos dicho que era una formación cultural heterogénea, según CAES esa definición, que está bastante buena, y también vieron con Lidia Fernández que las instituciones básicamente nosotros las tomamos de dos lados, como regulaciones generales, regulaciones y valores altamente valorados, vamos a decir, valga la redundancia, altamente significativos para una sociedad. Y también ustedes vieron que las instituciones son estos lugares donde los sujetos se socializan. Esta idea de que vivimos una vida institucional, que transitamos distintas instituciones, se refiere a eso, ¿no? A la institución como socialización. Una manera de poder identificar las instituciones es por la emergencia de sujetos concretos, ¿no? Digamos, la institución nación, podríamos decir que en la actualidad que la institución nación da cuenta de la existencia de un pueblo de esa nación. Entonces ahí hay sujetos históricos concretos, ¿no? Una familia tiene sujetos concretos, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, ¿no? Siempre en relación a un sentido, a un significado, a unos significantes, a unos discursos que se imponen, se institucionalicen en un tiempo, digamos que se establecen diferencialmente en relación a un otro, a una otra, ¿sí? Diferencialmente distintas identidades, distintas subjetividades, ¿no? Bueno, distintos sujetos históricos en general. Tomando esta última acepción de institución, van a encontrar que en el texto del Cueto trabaja dos mecanismos que son básicos para la formación de las identidades, ¿no? Lean esos dos mecanismos. Interesa destacar de ahí, diríamos que con CAES podemos hacer algunos paralelismos, podemos extender algunas relaciones con CAES,
porque Del Cueto entiende también que el grupo es la primera institución. ¿Por qué? Porque es en el grupo donde se forman las identidades, las subjetividades. Diríamos que el grupo se instituye en los individuos, ¿no? Nosotros adquirimos nuestra psiquis en el grupo, en alguna forma del grupo, en alguna forma de grupo, ¿no? Esto es lo que dice Caes y lo que da a entender también Del Cueto, ¿no? Nosotros adquirimos nuestra identidad en los grupos y es en los grupos donde circulan los discursos sociales. Bueno, esta es esta idea, ¿no? A mí me gusta este enunciado que dice que la psiquis es nuestra primera institución. Y yo creo que más o menos va por ahí, ¿no? El aparato psíquico es el que nos permite después pensar y, bueno, nada, relacionarnos con las otras instituciones, ¿no? Bien, los mecanismos de formación de la identidad, la transferencia, bueno, ahí aparecen dos mecanismos, están muy fácilmente explicados. Bueno, quiero ir también, esto es en cuanto a grupos e instituciones. Lucía Garay va a poner en la cuestión en la cuestión institucional esta idea de que existe dos dimensiones de lo institucional. Vamos a ponerlo así, como dos dimensiones. Por un lado, lo institucional como formación general y después las instituciones. Del mismo modo que nosotros podemos decir que existe el grupo y los individuos, bueno, nosotros vamos a decir que existe lo institucional, lo general, lo macro, ¿sí? Estas formaciones generales históricas que se juegan en el orden de la permanencia, que cuestan muchísimo cambiar, por supuesto, y después las instituciones, las organizaciones sociales que concretan esas regulaciones generales. Es el sentido que da Lucía Garay a lo institucional, el ego, digamos, y las instituciones, para referirse a la institución en singular, una organización social determinada, por ejemplo, la escuela secundaria número 1 de Roca, ¿sí? Una institución particular, ¿sí? Como concreción de las instituciones generales. La escuela secundaria tal que instituye una forma de educación del sentido general que se le establece, que se piensa o que se establece sobre educación. Siempre las instituciones son las que concretan de alguna manera en las organizaciones sociales estas regulaciones generales. Obviamente que ustedes estarán pensando que si es así, esa concreción de las regulaciones generales, entonces esas concreciones son versiones, o sea, que pueden cambiar de una organización a otra, esa forma de concretar lo institucional. Y sí, yo digo siempre que son covers, las organizaciones, las escuelas coverizan, si existe el término, yo creo que no, pero digamos, componen sus propios covers de las regulaciones generales. Entonces, vuelvo nuevamente sobre el paralelismo, ¿no? Esta referencia entre el grupo e individuo y entre lo general y lo particular. ¿Sí? Digamos, en el grupo los individuos encuentran un encuadre para formar su propia identidad, ¿no? La identidad social. Digamos, de misma manera, en las instituciones en general, en lo institucional, las instituciones en particular encuentran un marco general y una versión para construir de ese marco general. ¿Sí? La concreción de las instituciones se dan, obviamente, como dijimos, en las organizaciones. Bien. Bueno, lean eso de ahí. Una referencia, digamos, siendo un pasito más allá,
digamos, esto entre lo general y lo particular, yo voy a decir entre lo general y lo singular, a mí me resulta más adecuado. Entre lo general y lo singular, vamos a encontrar que hay distintos niveles de especialización, digamos, ¿no? Pensémoslo con un ejemplo. En una escuela encontramos, lo más importante que encontramos en una escuela son los sujetos, ¿no? ¿Qué sujetos? Estudiantes, docentes, porteros, ¿sí? Padres, madres. Todas esas personas conforman grupos. Un grupo general, la comunidad educativa, vamos a decirle el colegio tal, y los grupos que conforman esa identidad, grupos diferentes, ¿no? El grupo de los estudiantes, el grupo de los docentes, el grupo de padres, ¿no? Y dentro del grupo de estudiantes también podemos decir que encontramos los estudiantes por afinidades de interés que conforman distintos grupos, ¿no? Podríamos decir también que los padres podrían, siendo un grupo, podrían diferenciarse por su posicionamiento político. Hay padres de derecha, hay padres de izquierda, hay padres de centro. Entonces, el interés, ¿sí? Marca la diferencia entre grupos, ¿no? El interés de distinto tipo. Entonces, encontramos personas. ¿Qué encontramos también? Y bueno, una organización, un edificio y una organización concreta, ¿no? Una forma de organizar una forma de organizar la escuela y una modalidad de funcionamiento, diría Lidia Fernández. También encontramos que esa escuela está ubicada en un barrio, ¿sí? En una ciudad, en un barrio, ¿no? En el barrio norte, que todas las ciudades tienen un lugar que se llama barrio norte, o un barrio que queda a la vera de un arroyo, ¿sí? El lugar donde está ubicada una escuela, a la comunidad de referencia, a la comunidad a la que se debe, en la que se instala una escuela, va a influir bastante acerca de cómo va a ser esa escuela. Entonces, dijimos los grupos, las personas, los grupos, la comunidad, la ubicación de esa escuela, y bueno, esa escuela no está en un repollo, vive una vida social, ¿no? Las relaciones docentes son relaciones sociales, como cualquier otro tipo de relación. Entonces, lo social general también conforma parte de esa pequeña mamushka, ¿sí? Es sacar las muñequitas una de adentro de la otra. Bueno, Esbarten va a trabajar con esa idea, va a decir que lo institucional va a atravesar esas diferentes dimensiones de lo escolar, ¿no? Entonces va a hablar, bueno, dice por un lado está lo social general, histórico, después va a hablar de la comunidad, después va a hablar de la escuela y después va a hablar de los sujetos. Pero lo institucional es lo que atraviesa cada una de esas dimensiones. Voy a usar un término, una referencia culinaria, es como una brochette, ¿sí? El palillo de la brochette ahí atraviesa las distintas partecitas y van todas unidas juntitas a la cocina. Bueno, esto es igual. Bueno, pero no sé si más rico en la brochette. Bien. ¿Qué podemos decir entonces hasta acá de la escuela en tanto perteneciente como organización, en tanto perteneciente a lo institucional, en tanto atravesada por lo institucional, en tanto regulada por lo institucional, pero que concretiza singularmente esas regulaciones generales? Bueno, me voy a detener ahora en lo general. Sí, pues recuerden, las instituciones en general, lo institucional. El texto de Duvet les va a ayudar para entender eso. ¿Qué es lo institucional cuando pensamos la escuela? Porque diríamos que lo institucional se juega en el orden de la permanencia. En las instituciones hay posibilidades de funcionar, de producir dinámicas de cambio e innovación, ¿no? De reforma. En cambio, lo institucional se juega en el orden de la permanencia, esas, ¿no?
seguramente ustedes han escuchado decir en su formación básica, aquellos que son maestros o profesores, que la escuela es igual de acá hace 200 años atrás, ¿no? Digamos, desde 1800 hasta esta parte, la escuela se mantiene más o menos parecido. ¿Qué es eso más o menos parecido? En principio uno podría decir que son aquellas cosas que se mantienen a lo largo del tiempo cuando hablamos de la escuela, cuando pensamos una escuela y cuando la pensamos imaginariamente, ¿no? Es decir, esos rasgos que pertenecen a un imaginario cultural social. Prueben ustedes entre sus amigos, amigas, un día, si quieren, hagan este experimento, díganles que dibujen una escuela y van a ver que todos dibujan la misma escuela, de la misma forma, o formas muy parecidas. Es raro que se dibuje una escuela diferente. Aunque las personas no hayan ido a ese edificio que tiene techo a dos aguas, con un solcito y las nubes y el humito y la bandera, ¿sí? Bueno, pero todos dibujan esa escuela porque está ubicada, está localizada en el imaginario social. Bueno, tú va a hablar de eso. La escuela es un proyecto, ¿sí? Es un proyecto que permanece en el tiempo, pero es un proyecto también que va declinando, que va perdiendo su poder. Lo importante de este proyecto es que encarna básicamente en la modernidad, en esa modernidad de 1800, un ideal social, ¿sí? La escuela es la organización central que permite construir modernidad. Y él va a tomar por un lado esto de la idea del proyecto, también va a decir que para que la escuela sea posible necesitamos maestros, están los maestros y las maestras, sin eso no funciona. Y también va a decir que la escuela es un escenario colectivo, que está organizado por el colectivo, la educación se da de uno a muchos, ¿no? Bueno, marca algunos rasgos de esa institución en general que ya hablamos como lo institucional. Miren por ahí ese texto. Bueno, a ver. Ahora bien, analizar las instituciones tiene una doble dificultad. Por un lado, porque se mantienen inconscientes. Esto ya lo vimos con Caes, ¿no? Pareciera ser que esta vida institucional aparece naturalizada, aparece como mítica. Bueno, cuando veamos a Barros, él va a poner en este sentido, ¿no? Es la realidad mítica, ¿no? Como una realidad naturalizada. Nosotros no vemos las instituciones, sino para nosotros digamos, es nuestra vida cotidiana, no advertimos su existencia en la vida cotidiana, sino más que haciendo algún tipo de análisis, ¿sí? De elucidación de esa misma vida cotidiana. Y ahí lo mejor podamos encontrar los rasgos, las huellas de cómo operan las instituciones en nosotros. Miren, no todos son instituciones, eso denlo por seguro, no todo conforma una institución. Y darnos cuenta de dónde están las instituciones, en qué momento yo soy operado por una institución, es como bastante complejo. Hay que hacer un trabajo para adentro y sobre el objeto de conocimiento. Recuerden esta palabrita, ¿no? Para darnos cuenta del trabajo en las instituciones, en la realidad social, hay que hacer un trabajo de reflexión, que es una elucidación, a partir de algún hecho en particular. Eso es lo que va a tomar las instituciones. Va a decir que los hechos en el presente, las cosas que pasan en el presente, pueden servir para analizar la historia y el contexto de las instituciones. No quiero complicarle la vida con esto. Vamos a ponerlo así. En una escuela sucede algo, no importa qué. En una escuela sucede algo. Sucede algo
ahora, ¿no? Digamos, aquí y ahora, en un tiempo y un espacio. Bien, ese algo que pasa, para el análisis institucional es un analizador, se usa como un analizador. ¿Qué quiere decir como un analizador? Ese algo que pasa es resultado de un proceso histórico, social, eh, que da cuenta de la existencia de las instituciones. Es decir, ese algo que pasó está atravesado por las instituciones de esa escuela, ¿no? Por lo que se piensa sobre la educación, por lo que se piensa sobre las personas, por lo que se piensa sobre los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Vuelvo a insistir, no nacemos de un repollo. Digamos, nacemos adentro de un campo institucional y ese campo institucional, bueno, nos sobredetermina, es la palabra, no nos determina, nos sobredetermina. Entonces, esta posibilidad de poder mirar las instituciones a través de un analizador es la que nos va a permitir reflexionar sobre él y, bueno, poder indagar en las instituciones. Pero esta tarea no es para nada fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, nuevamente, porque las instituciones permanecen ocultas, veladas, son parte de nuestro inconsciente. Recuerden que la psiquis se instituye, se instala en el sujeto, ¿sí? A través de la vida en el grupo. Entonces, para nosotros las instituciones son aquello que de tan cotidiano no se puede ver. Entonces, en parte porque están invisibles, en parte porque son inconscientes, y en parte también porque, bueno, indagar sobre las instituciones significa movilizar montos grandes, importantes, de esfuerzo psíquico, ¿no? Digamos, hay que hacer un cierto trabajo que implica un desgaste, implica un cierto consumo de nuestras emociones, ¿sí? Del trabajo sobre uno mismo, sobre los demás. Intervenir en el campo institucional significa que también se movilizan otros montos de valores y de sentimientos y digamos, de emociones que, bueno, no todas las personas están dispuestas a hacerlo. Cuestionar nuestras ideas y poner esas ideas como producto no propio, sino como producto de una relación social, bueno, es complicado. Es complicado. La gente nos resistimos bastante al análisis. Incluso aquellos que pensamos que es lo mejor que puede pasar, pero nos resistimos bastante al análisis. Y a veces cuando llegamos a alguna conclusión, más perros nos ponemos y pensamos que, bueno, esto no puede ser así, esto no puede ser así. Y bueno, y resulta que es así, ¿no? La resistencia al acto de conocer es una dificultad que encontramos en el análisis institucional. El texto de Fernández que yo les referí, el artículo de Fernández, empieza a hablar de eso. ¿Sí? Que bueno, que todo muy lindo, pero las personas se resisten al análisis, nos resistimos al análisis. ¿Y qué hacemos? Bueno, es un laburo, hay que ir de a poco. Otra cuestión que marca también Lidia y los textos que estamos viendo es justamente esto que dije, que las instituciones habitan en nosotros mismos. Ponerlas, objetivar esas instituciones parte nuestras, es un trabajo que nuevamente implica resistencia y implica un esfuerzo emocional, un esfuerzo también mental, ¿no? Y por otro lado, por último, esta idea de que, bueno, como nosotros somos parte de las instituciones, nos cuesta mirarlas, porque somos parte de ellas, ¿no? Eh, Estamos tan cerca de ellas que no las podemos ver.
el trabajo de los etnógrafos del análisis institucional es justamente tomar distancia para poder analizar. O sea, una cierta reflexividad, una cierta capacidad de análisis implica que nosotros tomemos una distancia de eso que estamos observando, de la institución que estamos observando, para luego poder construir un análisis. Bueno, nada, chicos, chicas, esto es lo que tienen que tener trabajado hasta el próximo mes. Vuelvan a los textos, lean, ¿sí? En el de Enríquez van a encontrar este tema de las organizaciones. Éntrenle de a poco porque va a ser para la segunda unidad, pero éntrenle de a poco de eso y hagan consultas. Este sábado van a trabajar con las auxiliares y van a trabajar sobre estos temas. Bueno, creo que nada más. Les dejo un abrazo grande, espero que estén bien y nos vemos las próximas. Chao, chao.